En este mundo existen dioses exteriores, entidades absolutas que habían creado un número infinito de universos desde tiempos antiguos, eran conocidos como seres supremos. Los seres absolutos crearían repetidamente universos mientras perseguían una vida eterna y la vivían. En ese proceso, nacieron numerosas sustancias, almas y leyes. En este ciclo sin fin, los seres supremos que sentían un persistente aburrimiento, pensaron en una manera de entretenerse. Eso fue ver a sus creaciones entrar en guerra entre sí. A los seres absolutos la destrucción causada por sus creaciones les parecía interesante, aunque eso significara que sus numerosas creaciones tuvieran que luchar en guerras interminables, morir y renacer repetidamente. Ese era un evento necesario para apaciguar el aburrimiento de estos seres, pero, mientras todo eso pasaba algo sucedió. Un ser absoluto que estaba observando las interminables guerras fue asesinado por su propia creación y después de que los otros seres supremos de las dimensiones se enteraron de eso, todos se reunieron en un lugar para observar el mundo que había perdido a su maestro. La muerte de un compañero ser supremo procedida por una creación que ellos mismos habían creado. A pesar de esto, los seres absolutos ignoraron este hecho por completo. Todos compartieron el mismo pensamiento, el cual fue, que el primero en reclamar a un poder sin dueño, se convierte en su amo. En una gran escuela situada en Corea, este joven sonriendo y señalándose informaba que ha entrado en la Universidad Nacional de Arte del país. Sus dos amigos al escucharlo, pusieron expresiones de incredibilidad y le preguntaron si acaso está mintiendo. Segundos después el de pelo negro se había parado de su asiento, preguntando él como alguien tan poco refinado como él pudo entrar a la Universidad de Artes. El prota carcajeaba de felicidad porque al fin se ha librado de este infierno llamado escuela mientras que el castaño lloraba porque tendrá que intentarlo el próximo año. Sin embargo, la entrada de este pelirrojo tensaba el ambiente, felicitaba al prota Sunjo por ser aceptado en la Universidad de Arte. Sunjo se volteó molesto hacia él y mencionó su nombre, el cual es Sung Chuy, quien lo miraba con expresión burlona a la vez que le preguntaba que desde cuándo tiene talento para el dibujo. Pero como Sung Chuy realmente no es un hombre, se molesta y se acerca mucho a nuestro prota, mencionándole que su nombre es Kim Sung Chul, luego le reclamaba por no haberlo dejado apoderarse de este instituto hace algunos meses. Sunjo con tranquilidad le recuerda que es gracias a él que ha podido graduarse a salvo, esto mientras la pelirroja le avisaba a la chica rubia que Kim Sung Chul ya está en sus andadas. Se preguntaba por qué sigue actuando tan infantil si ya falta poco para graduarse y también el por qué molesta a este guapetón que perdió a sus padres pero que aún así intenta sonreír mientras vive. Tras eso, Kim se posicionó velozmente para darle un golpe a Sunjo mientras mencionaba su nombre, pero Sunjo fue más rápido que él y le acertó un rodillazo en el rostro, desequilibrándolo. Luego lo invitó a vivir una vida tranquila hasta que se gradúen. Sin embargo, algo estaba mal para nuestro Sunjo, pues por alguna razón Kim Sung seguía de pie y con los puños formados. Al tener la rodilla apartada de su rostro, se quedó sonriendo y perplejo, preguntándose qué había sido eso. De alguna forma su puño se embulló en magia y, con una sonrisa frenética, exclamó que no le había dolido en absoluto. Tal misterioso y abrumador poder dejó congelado y atemorizado al joven protagonista y las chicas, impresionadas, se levantaron de sus asientos. Nadie de los presentes entendía cómo había hecho un agujero en los casilleros sin sufrir ningún daño. Kim Sung confundido miró su puño y el aura cian que lo envolvía, pero no dijo una sola palabra, al igual que nuestro protagonista, que observaba en silencio. 2 años después de aquel suceso, la brisa acariciaba el rostro de nuestro joven prota. Este no tenía una buena expresión mientras caminaba, era evidente la soledad que siente. En ese momento, una voz frente a él captó su atención. El hombre con el megáfono anunciaba que todas las clases que se realizaban en el edificio principal habían sido trasladadas al edificio anexo, por lo que debían dirigirse allí. Agregó que, los cazadores están entrando para someter a los monstruos, por lo que les pide a las personas que se mantengan alejadas. El sujeto de traje preguntaba cuánto tiempo ha pasado desde que los cazadores entraron, le informan que han pasado 8 horas. Dado que se estima que esta puerta es de rango D, el trabajador cree que los cazadores saldrán pronto. Mientras que el del megáfono mencionaba lo de antes, la chica de rosa preguntaba alegremente si la escuela será destruida, pero como los cazadores están dentro, eso no será posible. Sunjo bajó la cabeza, dejó salir su expresión de tristeza y murmurando sobre la inevitabilidad de estas puertas que han aparecido por el mundo. Hace 3 años, portales comenzaron a surgir en todo el planeta, causando que el mundo sufriera un enorme cambio.
Estos portales eran un pasadizo a las mazmorras, y una vez que había pasado una cierta cantidad de tiempo, los monstruos dentro de las mazmorras salían para cometer estragos y traer caos. La gente también sufrió cambios, como para ir en contra de lo que estaba sucediendo, usuarios de habilidades especiales que podían usar maná. Los despertados comenzaron a aparecer. En un mundo en constante cambio, muchos creían que el caos se prolongaría. Sin embargo, Wu Jinchul, un despertado, formó la Asociación de Cazadores, reunió a otros despertados y estableció la profesión de cazadores. Así, logró poner fin al caos más rápido de lo esperado. Ahora, la gente del mundo está dividida, en despertados y no despertados. Como se mencionó anteriormente, Sun Hu había entrado a clases de arte, dibujaba una hormiga sobre un papel, mientras que se menciona que hay gente en el mundo que solo puede obtener recompensas mientras se mueve como una hormiga, entonces también hay otros que podrían obtenerla fácilmente con solo agarrarla. En esa situación, las hormigas se dieron cuenta rápidamente de sus propios límites. Por mucho que se esforzaran los no despertados, seguirían sin poder compensar la diferencia entre ellos y los despertados. Si los cazadores no pueden cerrar los portales, el mundo será destruido. En otras palabras, sin despertados, los no despertados no pueden sobrevivir. Por eso, todos están agradecidos con los cazadores, es gracias a ellos que los no despiertos, como nuestro prota, pueden vivir una vida pacífica. Pero, por otro lado, una sensación de inquietud también tendría lugar. Sun Hu empezaba a preguntarse si se está acostumbrando demasiado a no poder conseguir lo que quiere. Sus padres están desaparecidos, su supervivencia que dependía de otros y el momento que todo parece posible. Lo que poseía había desaparecido y una sensación de impotencia llenaba ese vacío. Recordaba que su madre siempre decía que se parecía a su papá, por lo que se pregunta cómo saldría su padre de esta situación de impotencia en la que está. Repentinamente alguien lo devuelve a la realidad, mencionando su nombre. Ese fue su profesor quien le decía que ha estado concentrado todo el día. Inclinándose un poco le pregunta el que le divierte tanto de dibujar. Sun Hu responde que solo ha dibujado basándose en cómo se sentía. El profesor pregunta si eso es una hormiga y luego supone que eso es más como una hormiga humana. Sun Hu incómodo se pregunta el por qué hizo este dibujo. En las afueras donde se encuentra el portal, ya los cazadores empezaban a salir por lo que todo el mundo fijaba sus miradas en ellos, por sus expresiones en sus rostros. Las personas suponían que han tenido éxito en su incursión. El chambeador amarillo felicita al cazador King por el gran trabajo. Seriamente informa que han tenido éxito y también tienen algo que debe ser reportado a la asociación. Se han encontrado con un nuevo tipo de monstruo, un monstruo humanoide que podía escupir llamas azules de sus ojos y boca. Atacaba con sus garras y colmillos, pero no causaba mucho daño. Sus ataques, lo arañó un poco, pero no pasó nada y exclama también que ese monstruo podría no ser gran cosa, pero, definitivamente es un monstruo que nunca se ha visto. El chambeador le responde que entonces deberá enviar un simple informe sobre lo que pasó. Repentinamente, la herida hecha por el monstruo empezaba a sangrar y en un instante, llamas azules empezaron a salir. El cazador King sintió un fuerte dolor en el cuerpo que lo estremeció por completo, por lo que sin querer soltó su escudo y espada, adoptó una pose sospechosa y los demás empezaron a mirarlo. En realidad, fue el chambeador quien se le quedó viendo mientras sus compañeros pasaban como si nada por al lado. Como era de esperarse, todos miraban horrorizados la impactante escena que estaban presenciando frente a sus ojos. En un parpadeo, el monstruo se acercó a esta chica, quien atónita reconocía esas llamas azules. Todas las personas cerca del portal empezaron a gritar de pavor y a correr de aquel aterrador monstruo. Pero ya era demasiado tarde, muchos empezaron a ser devorados por los infectados y sus gritos chocaron hasta las paredes de la universidad de nuestro protagonista, por lo que, los estudiantes muy curiosos, se asomaron por la ventana preguntándose qué está pasando allí afuera. Sus rostros se llenaron de desconcierto y horror, al ver a un gran número de personas atacándose salvajemente a las afueras del salón. Se preguntaban sobre esas llamas azules en sus rostros y si acaso todo eso se debe a una fuga de mazamorra. Un estudiante gritaba desesperado el que están haciendo, que deberían huir rápido, pero el maestro se lo niega, ya que es mejor idea esperar a los cazadores. Como el maestro Lin es un despertado, le piden que por favor haga algo, pero lastimosamente responde sin confianza en sí mismo que solo es un rango E, mientras que un sujeto de aura roja los visualiza.
Sunjo se da cuenta de ello, el tipo se acerca a la orilla con unos pasos breves, luego se agacha para tomar impulso y salta hacia el salón de los estudiantes. Sunjo desesperadamente les avisa a todos que corran. De manera inmediata el prota empieza a correr por su vida, mientras el monstruo se desayuna a uno de sus compañeros. A su lado, esta desafortunada chica no podía moverse por sus piernas, por lo que le pide ayuda a Sunjo, pero este cierra sus ojos un momento y se va corriendo gritando que buscará cazadores. Mientras corre se cuestiona lo que dijo, ya que eso es básicamente pedirle a la chica que espere la desvivisión, aunque igual no hay nada que un no despertado pueda hacer. Sabe que no debe culpar a su impotencia, ya que eso nada cambiará. Luego se pregunta qué haría su padre si estuviera aquí. En el salón, el zombi ya había terminado su primer festín, pero aún tenía espacio para más. La chica, habiéndose arrastrado hasta la puerta, lo único que podía hacer era llorar aterrada sin esperanza alguna. El zombi se lanzó directamente hacia ella con un grito espeluznante que hacía zumbar los oídos. En modo de defensa la chica alzó sus brazos y gritó muy asustada, pero sorpresivamente para el monstruo, alguien con un cilindro se acercó velozmente a su rostro y lo impactó brutalmente, haciéndolo retroceder. Alerta. Se ha cumplido todos los requisitos para completar la búsqueda secreta. El coraje del débil. Sunjo nos cuenta que por alguna razón ha estado teniendo un sueño parecido a un videojuego, para acabar con monstruos que se hacían más fuertes con cada piso que pasaba. Subió de nivel y combatió, una y otra vez. A medida que los monstruos se hacían más fuertes, él se veía obligado a seguir haciéndolo. Al final de estos innumerables desafíos finalmente llegó al último piso. El jefe final que encontró allí era increíblemente poderoso. Y aunque era su enemigo, en lugar de envidiar su fuerza, la respetaba. Y por alguna razón, la identidad del jefe final era su padre. Sunjo creía que quizás había proyectado su percepción de su padre en sus sueños, alguien fuerte y digno de confianza. Regresando un poco al pasado, Sunjo había tomado el extintor y la decisión de ayudar a la chica porque es lo que haría su padre en esta situación. Con el zombi retrocediendo por el impacto, se pregunta el qué hará ahora, pues sabe muy bien que los ataques sin magia de los no despertados no hacen daño alguno a los monstruos. En ese momento algo muy impactante ocurría frente a sus ojos. Por alguna razón el monstruo se paralizó, aunque no solo él, sino que también la chica y todo a su alrededor. El tiempo se había detenido, y una ventana comenzaba a aparecer delante de él. Notificación. Has cumplido las condiciones de búsqueda secreta, el coraje de los débiles. Ahora tienes derecho a convertirte en jugador. ¿Aceptas? Esta situación le hace recordar a aquellos sueños. Si las cosas se desarrollan como en ese sueño, entonces no hay razón para no aceptar en esta situación desesperada, exclamó para luego aceptar. Enhorabuena por convertirte en jugador. Bendición del gran hechicero Candiaru. Quien posea la bendición de Candiaru tendrá un cuerpo fuerte y llevará una vida sana. Recompensa efecto permanente, longevidad. Serás inmune a todas las enfermedades, venenos, efectos de estado y tendrás habilidades regenerativas cuando duermas. Este sistema apoyará el crecimiento del jugador. Esto no es un sueño, solo tienes una vida, así que por favor ten cuidado. Ventana de estado, nombre Sunjo, nivel 1. Fuerza, destreza, resistencia, sentido e inteligencia con 10 puntos. No posee habilidades pasivas, pero sí una habilidad activa, la cual es autoridad del gobernante de nivel 1. Al ver todas esas ventanas de sistema, sonríe. Esto confirmaba que sus sueños siempre fueron reales. Guía de misión. Acaba con quemadura de niebla y sube de nivel. Niveles adquiridos 1 de 2. El tiempo ya volvía a moverse, y más infectados se levantaban, por lo que Sunjo le grita a la muchacha que corra de inmediato. Con las etiquetas sobre sus cabezas, identificaba que sus oponentes son un grupo de gente monstruosa, 2 no despertados y un cazador. 2 de ellos se lanzaron directamente. Sunjo no se inmutó ni un segundo, a la vez que la chica salía corriendo del salón. A nuestro joven prota, realmente le emocionaba el haber despertado. Has derrotado a un quemadura de niebla sin despertar. Has subido de nivel, has completado la misión. Guía de misión, acaba con quemadura de niebla y sube de nivel, niveles adquiridos 2 de 2. Has recibido una recompensa por completar una misión. ¿Quieres confirmar tu recompensa? El quemadura de niebla recibió el ataque pero para mala suerte de Sunjo, lo resistió.
Al observar su herida, se asusta. Apenas acababa de despertar y ahora pronto se convertiría en un monstruo. Aviso, se ha detectado un efecto de estado dañino para tu alma. A través de los efectos de longevidad, todos los efectos de estado han sido neutralizados. Mientras el monstruo se lanzaba hacia él, choqueado recuerda que se había olvidado por completo que vio esa habilidad en la ventana de estado. Mientras forcejea con el zombi, le decepcionaba el hecho de que aunque ha despertado, sigue siendo débil como un patético rango E. Aún así, no se rendía, debía pensar en alguna manera de derrotarlo. Guía de recompensa. Las siguientes recompensas han sido preparadas. Recompensas, 5 puntos de habilidad y 3 de fuerza. Has aumentado 3 puntos de fuerza, ahora tienes 14 puntos. Desafortunadamente, aún no puede derribarlo incluso con su fuerza aumentada, pero aún tiene 5 puntos más para usar. Aumento de fuerza, usaste tus 5 puntos. Mientras peleaba con el monstruo, exclama que nunca había oído hablar de un despertado que pueda subir de nivel. Entendía que el rango se decidía en el momento en el que despiertas, y ningún despertado puede volverse más fuerte que su rango. No sabe quién es el que decide los rangos o los despertados, pero ahora, lo único que sabe es que necesita el poder para escapar de ese molesto lugar. Con esta determinación, estampa al cazador infectado contra la pared, provocando que ésta comience a agrietarse cada vez más hasta romperla por completo, infligiéndole un gran daño al infectado. Sin detenerse, apretó los dientes con fuerza y siguió adelante, atravesando más paredes con una fuerza descontrolada. Finalmente, lo soltó y lo lanzó a volar con todas sus energías. Aviso, has derrotado al quemadura de niebla de rango D. Has subido de nivel 3 veces. Sentándose, se dice a sí mismo con orgullo que ha ganado. Luego miró su mano y formó un puño mientras decía que con esto, él finalmente se ha convertido en despertado. Segundos después, escucha algo dirigirse hacia él, este se levanta y con una sonrisa, se dice a sí mismo que puede hacerlo. Ya ha despertado, y ahora puede salvar a otras personas y poner fin a este desastre. Este infectado, era diferente al otro, pues con cada paso quebraba el suelo. Se posicionó delante de la universidad, tomó impulso y dio un poderoso salto que levantó una nube de polvo y empujó a los demás infectados. Sunjo, con la curiosidad de un gato, se asomó por la ventana para observar la situación afuera. Pronto se vio sorprendido al descubrir que el quemadura de niebla estaba a punto de golpearlo. Por otro lado, les pedían a los residentes cercanos que evacúen de inmediato mediante megáfonos. Los militares se encontraban bloqueando unas de las carreteras para impedir que los monstruos infecten a más personas. Estos no podían hacer mucho, más que quedarse mirando. El del medio pregunta por un cazador enviado por la asociación, el soldado le responde que seguro tardan en encontrar un cazador de rango B o superior, porque, aunque la mazmorra es de rango D, deben considerar la amenaza de los cazadores infectados. En la tableta el soldado miraba la información del grupo que había entrado a la mazmorra, pero se fijaba en Kim Hong-soo de rango C, quien en ese momento caminaba hacia nuestro joven protagonista. Sunjo no le quitaba la mirada y criticaba ese molesto ataque sorpresa. Luego lo analiza y notaba que considerando que lleva un arma, este definitivamente es diferente a los otros infectados. Sin embargo, se levanta listo para combatir a la par que se pregunta si vale la pena intentar pelear contra este. El infectado Kim le sonríe perversamente y se prepara para lanzar otro ataque. Sin embargo, Sunjo reacciona rápidamente arrojándole un extintor. El monstruo lo corta en el aire y Sunjo aprovecha la distracción para esquivar ágilmente el corte. Gracias al humo del extintor, se empieza a crear una cortina de humo que Sunjo aprovecha para salir corriendo de ahí. Mientras corría no veía posibilidad contra esa cosa, por lo que se pregunta cuando llegaran los cazadores. En ese momento, el infectado Kim salía del salón mirando al frente, se volteó por un momento hacia Sunjo, pero luego desvió la mirada con una enorme sonrisa hacia algo que había visto. Al mismo tiempo Sunjo notó eso. El cazador infectado Kim había encontrado un nuevo y fácil objetivo. Estas tres chicas asustadas, aunque ya había notado al infectado, se preguntaban si los cazadores ya estaban en camino. Sunjo apretó fuertemente los dientes, con semblante serio y ojos que emitían un leve brillo azul, saltó hacia el infectado diciéndose a sí mismo que no hay tiempo para esperar a los cazadores. Impacta una patada en el cuello del infectado, luego se dice que necesita detenerlo él mismo a ese tipo.
Al mirar el resultado del ataque, pensaba que con un solo golpe que reciba, estará acabado, por lo que entonces, él, Sunjo, no puede dejar este tipo suelto. Ambos se posicionaron para atacar, pero Sunjo fue más rápido que su enemigo. Mientras acertaba golpes, también los esquivaba con una velocidad impresionante. Luego, cargó su brazo con fuerza y, con una potencia extraordinaria, impactó al cazador. Advertencia, tienes 1 de vida. Al ver la cantidad de vida que tiene, supone que el sistema no lo quiere abajo todavía. El infectado Kim Hong-soo se acercaba con una sonrisa hacia el joven Sunjo. Este, reuniendo sus últimas fuerzas, se levantó y adoptó una postura de combate. Aunque, con tan pocas fuerzas, es imposible que haga algo contra semejante monstruo. Cuidado, tienes 99 de agotamiento. Sin embargo, antes de recibir el ataque, algo púrpura como una pared apareció, comenzó a agrietarse poco a poco, cada vez más y más, como si algo tuviera prisa en salir de allí. Antes de que la luz de sus ojos se apagase por completo, echó un vistazo y vio a una hormiga enfrente de él. Esta elevó su mano e inmediatamente usó una habilidad curativa en Sunjo, mientras pronunció que había llegado demasiado tarde. Instantes después, esta se encontraba delante del infectado Kim, quien ansiaba pelear. El cuerpo de la hormiga empieza a temblar y su poder empieza a emerger agresivamente de su cuerpo mientras exclama que no le perdonará lo que le hizo al joven Sunjo, quien es alguien poderoso y precioso para él. Por otro lado, un infectado más perseguía a alguien. Esta persona se defendía con un trapeador. El profesor, temblando, gritaba muy atemorizado por ayuda. Afortunadamente, en un parpadeo ese infectado era eliminado, así como muchos otros, y todo esto gracias al gran Beru, quien al parecer tenía la tarea de arreglar todo este caos que se había producido en la ciudad. Luego de haber terminado con todos los infectados, se postró con respeto delante de su querido y joven monarca. Después de los anteriores sucesos, nuestro joven Sunjo se encontraba soñando. Este había hecho dibujos de las sombras de su padre. En eso algo había llamado su atención. Al mirar la pierna de Beru, el chico se maravilló. Era claro quién es su sombra favorita. Beru, con permiso, agarró el dibujo del joven monarca y con ternura le preguntó si lo ha dibujado a él. Esto le alegró tanto que algunas lágrimas salieron de sus ojos. Luego Beru mencionó su propio nombre, pero Sunjo no lo recuerda, debido a que apenas está recuperando sus recuerdos, y es por eso que despierta un poco confundido y con dolor de cabeza. Segundos después recupera la conciencia por completo y se da cuenta que está vivo y en el hospital. Más tarde, su tío le grita por teléfono preguntándole qué demonios ha pasado y si acaso está malherido. Luego le dice que con todo el caos que hay, va a conseguirle un par de guardaespaldas despiertos, pero Sunjo responde a su tío que él está bien. Después nos dice que han pasado 2 días desde aquel día, mientras que en las noticias hablaban de ese evento que de hecho produjo tantas víctimas. Recapitulando nos dice que primero fue el descubrimiento de la quema de niebla, que corrompe y convierte en monstruos incluso a los cazadores. Luego, la tardía respuesta de la Asociación de Cazadores a pesar de que el incidente ocurrió en plena ciudad. Y finalmente, el misterio de cómo todos los quemados por la niebla terminaron tiesos cuando los cazadores llegaron. Sunjo tomó el control y apagó la televisión, luego miró hacia otro lado con un poco de discreción y sonríe diciendo que su despertar no fue un sueño. En eso vemos la ventana de estado, a la par que dice que es un despertado que puede subir de nivel y hacerse más fuerte. Aunque, de todos modos, pensó en que lo habían herido mientras luchaba contra un despertado de rango C, con eso se pregunta el cómo pudo sobrevivir. Al instante una voz le responde que es porque Beru se encargó de esas bestias, lo que lo toma por sorpresa mientras Beru emerge debajo de la cama. Se coloca frente al prota y, llamándolo señor, le dice que hace mucho tiempo que no lo saluda. Sin poder contener las lágrimas, dice que ha crecido tanto y que está abrumado por sus emociones. En ese momento, sus recuerdos empiezan a juntarse como piezas rotas. Comenta que ya recuerda muy bien a esta hormiga, identifica que es una de las formas de vida que lo acompañó en su infancia. Mirando a Beru se pregunta el cómo lo ha olvidado hasta ahora. Beru le informa que saltó a través de dimensiones para encontrarse con él. Sin comprender mucho, se pregunta el por qué estaba viviendo con esas criaturas cuando era más joven. En primer lugar, tiene tantas preguntas, pero tendrá que esperar. Señalándolo, recuerda que solía ser mucho más grande. Beru explica que ha gastado energía saltando a través de las dimensiones, ya que normalmente es más digno y guapo. Luego se enoja con el sistema,
Al escuchar a Sunjo decirle que en la ventana de estado dice que es un gruñón, prontamente el prota se levanta, se estira un poco y pregunta si está curado gracias a él. Beru se sonroja y exclama que es un sanador bastante hábil. Cambia de tema, al decirle que está aquí para romper el sello, pero Sunjo ya lo ha roto él mismo. Sabiendo eso, el joven Sunjo pregunta si ese sello tiene que ver con sus sueños. Puede pensar que esos eran solo sueños, pero todo fue real, era mucho más fuerte que ahora, cuando luchaba contra él. Sunjo se impactó, al escuchar que el gran monarca de las sombras, Sun Jingwo selló sus recuerdos y poderes con la esperanza de que pudiera vivir una vida normal. Sin dudar, lo tomó de las mejillas y le gritó que ese era el nombre de su moribundo padre. Beru le explica que su padre no lo dejó, que tuvo que irse al espacio. Como Sunjo no comprendía eso, Beru le dice que le pondrá las cosas simples. De la sombra de una esquina hizo que una sombra más oscura emergiera, con ella forma una especie de holograma y le explicó que el gran monarca de las sombras está librando una guerra en el espacio contra unos invasores que pretendían apoderarse del mundo. Sunjo duda de la veracidad de eso, por lo que Beru se lo asegura y le dice que su padre lo está protegiendo de los dioses exteriores llamados los Tarim. Estos dioses enviaron a sus apóstoles a atacar al mundo. En esa batalla él destrozó incontables enemigos en su viaje hasta aquí para encontrarlo. Las puertas y monstruos en la tierra deben haber sido causados por esta guerra también, comentó Beru. Sunjo pregunta si su madre está con su padre allá arriba, ya que ella desapareció el mismo día que él, pero Beru queda confundido y responde con un rotundo no. Pronto, entra en pánico por unos segundos y asegura que esos Itarim, los apóstoles de Itarim aquí en la tierra debieron haber preparado una sucia trampa. El prota baja la cabeza, aprieta sus puños y pregunta que entonces todo se debe a esos Itarim, la razón por las que sus padres no han regresado. Mientras apretaba sus puños con más fuerza, Beru le pregunta que si los quiere conocer, con la voz quebrada le responde que por supuesto. Para eso, Beru le exclama que solo hay una manera, con una llave formándose en su mano, le informa que su padre no puede venir a la tierra por la guerra. Así que necesita hacerse más fuerte para averiguar el paradero de su madre. Acercándose y con la llave formada, le dice emocionado que es hora de subir de nivel. Has recibido una misión, la prueba de la sombra. Eres hijo del gran monarca y tus habilidades de genio están selladas. Para recuperar tus poderes, debes demostrar que eres digno. Dirígete a la mazmorra de la sombra. Objeto, llave del calabozo sombrío. Esta llave te permite entrar en la mazmorra sombría. Puedes usarla en la sombra de Sunjo. Habiéndose acercado a la pared, Beru le indica que use la llave en su sombra, por lo que procede a hacerlo e inmediatamente empezaba a formarse en la pared. Luego se convirtió en un portal que lo deja sin palabras. Observando el portal, Beru le señala que ahora lo que debe hacer es entrar y recuperar lo que es suyo por derecho. Sunjo queda en silencio, incapaz de creer lo que ha escuchado sobre la guerra en el espacio con dioses y el monarca de las sombras. Todo le parece irreal, pero si puede enfrentarlos una vez que sea más fuerte, podrá reencontrarse con sus padres. Con determinación, se dice que subirá de nivel todo lo que haga falta. En recuerdos de Beru, vemos a Sun Jingwo ordenarle que vaya a la tierra y deshaga el sello de Sunjo, esto con el pensamiento de que las invasiones de los Itarim pueden haber llegado a la tierra. Debe devolverle los recuerdos y poderes a su hijo y ayudarle a defender la tierra. Por último, le permite actuar a su discreción dependiendo de la situación. En el presente, observando a Sunjo se conmueve porque su señor le confía algo tan grande y preciado para él, por lo que dice en sus pensamientos que se quedará al lado del joven maestro para verlo crecer. Con eso último, ambos entran al portal, el cual se cierra inmediatamente. Tras eso, aparecen al otro lado. Verus le informa que esta es la tierra de los muertos, donde ningún ser vivo puede entrar sin el permiso del dueño. Bienvenido a la mazmorra de las sombras. Eso ha sido todo. Si te ha gustado no olvides decirlo en los comentarios. Muchas gracias por ver.